emocionante que poder volver a compartir, a estar juntas, a poder hablar de varios temas y definitivamente seguirnos conectando con cómo hacemos off, baja el ruido para encender nuestra verdad. Inma, Fer, qué felicidad otra vez estar con ustedes en estas conversaciones tan llenas de presencia, de autoconocimiento, de cariño. Y hoy quería invitarlas a algo que me ha venido rondando y que sé que ustedes lo han vivido y que para mí se vuelve algo que voy a vivir pronto, y entonces quisiera ver cómo me preparo, que es el nido vacío. ¿Sí? Ese tema de el nido vacío. Cuando llega el momento de dejar volar a nuestros hijos, de ya estar nosotros otra vez ocupándonos de nosotras mismas, ¿qué podemos decir del nido vacío? Wow. Bueno, Inma. Yo que estoy aquí retocándome el ojo porque es un tema que nos puede traer las lágrimas, pero me veo como que tengo ahí algo negro debajo de las pestañas. Bueno, hablar del nido vacío para mí me trae que, sobre todo, que nada es definitivo. Y me explico. De alguna forma, yo tengo una hija de 36 años y en estos momentos estamos viviendo separadas. Ella está en Colombia ahora, yo en Bogotá, en España, en Madrid. Y claro, estamos muy acostumbradas, es algo que nos decimos, porque de alguna forma yo fui, en su época de infancia y adolescencia, una madre ausente. A mi hija la preguntaban, ¿y tu mamá dónde está? Y ella señalaba el cielo diciendo que en un avión con 3 años. Entonces la preguntaban, ¿tu mamá es azafata? Y ella decía, no sé, pero azafata no. No sé qué es mi madre, pero azafata no. Entonces yo he sido una madre ausente. Con una edad difícil, con 16 años, esa plena adolescencia, nos trasladamos a vivir a Colombia, en Bogotá, y yo ahí ya no es que viajase, ahí es que sí que me la pasaba como cualquier azafata en un avión. Entonces, cuando a los 18 años ella se instaló para estudiar en Estados Unidos y yo me quedaba en Colombia, es cuando sentimos ese proceso realmente del nido vacío, de nos estamos separando. Y fue una separación un poquito buscada, pensada, adolescencia, entrada en la juventud, ella muy marcada con algo que deseaba hacer y donde quería estudiar, y yo respetando los procesos en la medida en la que podíamos y muy desde, no tanto desde el compartir, mucho más como desde el vigilar, pero como que no vigilaba. Entonces, mi nido vacío llegó muy pronto, un poco creo que a ti, Sandra, también. Entonces, adelantando en ese sentido. Pero cuando digo que todo esto nunca es tan definitivo, eso fue con 18 años, pero mi hija con 22 regresó a Bogotá, se quedó en España 3 años más y con 26 regresó de nuevo a Bogotá. Y desde los 26 hasta los 32, ese nido vacío de nuevo volvió a estar lleno. Y ahora yo nunca, o sea, sí, hubo un momento de, pues ya van volando por su cuenta, pero sigue estando ahí. El nido, el hogar y sobre todo aquí estamos 3 mujeres, posiblemente puede haber papás muy maternales, muy maternos, pero en el fondo este es un papel que las mamás cumplimos mucho más de estar ahí pegadas. Y además yo siento que estemos donde estemos, hay un hilo rojo que a mi hija y a mí nos tiene absolutamente conectadas. El nido nunca se vacía. ¡Oh, qué lindo! Sandrita, ¿por qué decidiste esto? ¿En qué minuto de tu vida estás que este tema te llamó la atención? Estoy en un momento en el que mi hija mayor ya se graduó, está en la universidad, y mi hija menor se va a graduar este año, y entonces se va a vivir a España a estudiar, y ya veo que, y ya cada vez son menos los espacios en los que vamos a salir todos. Estoy yo casi siempre con mi esposo en actividades y ellas ya no
veo un poco como ese desprendimiento, desapego al que debo, que debo cruzar para poder estar ahí para mi hija de la mejor manera, pero también sentir un poco de paz. Y yo sé que uno de mis puntos, de mis, como de mi talón de Aquiles, es la nostalgia. ¿Sí? Es como el decir, ay, no, es que yo, ¿por qué no estoy con ella? Y he tratado de trabajar en eso, en la nostalgia, y la nostalgia está totalmente vinculada, obviamente, con el pasado, con eso que viví, que fue bonito, y es algo que me toca trabajar mucho para que el presente no se me afecte tanto. Entonces, uno es eso, y dos, porque desde lo que trabajo, una de las cosas que veo es que algo que puede contrarrestar, digamos, el vacío de muchas cosas del nido vacío es pensar en el proyecto de vida propio. Es como, entonces, es como decir, bueno, yo trabajo como temas de proyecto de vida, con cómo nos asumimos la vida de una forma mucho más responsable de nosotros mismos. Y pienso que, digamos, una receta, entre comillas, o una forma de como limar un poco el dolor a veces de lo que puede ser el nido vacío, aunque digamos ya una premisa que dice más no está vacío, que es una forma de, oiga, porque me siento vacío en lugar de sentirme llena, de sentirme plena, de estar como contenta, pero sí, es parte, ese es como el momento en el que estoy, entonces me hace pensar uno en todas las personas que están en ese momento de hacer como ese rompimiento entre comillas, como esa separación, y de las que de todas formas, como ustedes dos ya sus hijos están mucho más grandes, entonces ya están haciendo su vida mucho más independientes. Entonces, no sé, Fer, ¿tú qué dices con este tema de el nido vacío? ¿Cómo ha sido para ti? Esto para mí es un punto de dolor súper potente, pero agradezco este espacio porque hay un contexto que es mucho más bonito, que es lo que decía Inma, y me quiero colgar de ahí desde este hilo rojo, porque independiente, yo no tengo buena relación con mi hijo hoy día. Mi hijo un poco rechaza esto de que yo sea nómada, rechaza el que haya vendido mi negocio después de 3 años, 30 años. Hay un contexto familiar ahí que se suma, pero también hay un tema de conexión, este hilo rojo, que siempre está ahí pegado a él, que siempre lo estoy pensando, lo estoy recordando, que es una relación que por supuesto es inamovible, indisoluble, es real, y que hay conceptos y contextos, como dices tú, que en mi caso fue la decisión de justamente expandirme, de ser esta persona que tú acabas de describir, que toma la decisión de emprender algo nuevo, de pasar a un segundo nivel, de dejar que ese niño, que ya no es un niño, mi hijo tiene 23 años, que sea un adulto, que se haga responsable, lo crié en una burbuja, por lo tanto también me hago muy responsable de las huellas, de los patrones que genera en él, y también de lo que está rompiendo hoy día, que es parte de mi metodología también con la que aporto al mundo, del romper esas barreras que uno tiene en la mente y transformarlas en una cosa nueva. Y él lo está haciendo, quizás no con gusto, no por iniciativa propia, pero sé que lo está logrando, sé que está siendo independiente, sé que está haciendo lo que quiere hacer, sé que está aprendiendo a generar dinero, y eso para mí es maravilloso. En mi nido yo siento que está en mi corazón. Te escucho, Fer, y lo primero que me sale es ese hilo rojo nunca se llega a romper. Y cuidado que posiblemente todas las tres tenemos experiencias, a lo mejor, o conocidos de alguien que rompieron totalmente con los hijos. Pero yo siento que es prácticamente imposible y que como dadoras de vida tenemos una capacidad infinita de perdonar, reconciliar, regenerar lo que muy en mi momento de lo regenerativo en lo que yo estoy ahora,
de regenerar eso que más que haberse roto, porque la regeneración desde lo roto no, es mucho más de volver a sembrar y de volver a cultivar lo que siempre ha existido. Y en esto que lo que siempre ha existido, lo que nos sostiene es el amor. Y es muy difícil que dejemos de amar. Entonces, desde ahí vendrán y llegarán momentos donde son etapas distintas y tenemos que estar con el corazón y con los brazos abiertos, tanto el corazón, con la mente más que casi que con nada, estar abierto a que vienen procesos y llegan momentos de cambio, con el corazón porque es donde se instala el perdón y con los brazos porque, uy, y ahora que llevo desde noviembre, y aquí Sandra, ahora que vas a iniciar esa separación física, que llevo desde noviembre sin abrazar a mi hija, os digo que abrazar físicamente es absolutamente necesario. O sea, yo en las mañanas, más que en las noches, en las mañanas cuando me despierto, en mi despertar, llega siempre el pensamiento de mi hija que sé que está durmiendo y ahí yo la abrazo como si estuviese en la cama con ella. Lógicamente, para mí eso trae una emoción que se llama nostalgia. Y Fer, la comparto sobre todo contigo, esa nostalgia, porque es desde lo que nos compartes de tu hijo, de la alegría de verle crecer, aunque sea en esa distancia, aunque sea en esa distancia emocional, de ese, lo voy a llamar respeto en el que os estáis dando de cada uno, hacer vuestras vidas, el reconocimiento que tú le estás haciendo de está madurando, está creciendo, lo va haciendo bien. Y ahí hay una alegría, pero a la tristeza de cómo me relaciono con él o a la tristeza de no estoy a su lado. Entonces, cada vez la nostalgia para mí es una emoción a la que me agarro mucho, porque es quizá una emoción tranquila. Puedo llorar a la vez, con lágrimas de alegría y con lágrimas de tristeza. Habitar, perdón, habitar. Sí. Escuché ese concepto hace poco, obviamente lo he escuchado muchas veces, pero creo que esta vez me hizo sentido total, del sentir, como dice Inma, tener una emoción y reconocerla y habitarla, dejar que se quede ahí un momento y sentir qué es lo que te está diciendo, qué es lo que te quiere dar, porque finalmente las emociones cuando nosotros las sentimos y sentimos pena, que la pena puede ser nostalgia, puede ser muchas, a veces hasta rabia, pero no las reconocemos como tal, entonces como que las aprisionamos primero, como que las presionamos y tienen que salir y las sacamos como si estorbaran, pero en realidad muchas veces te traen un recuerdo, una sensación que, como dice Inma, si uno las abraza, la contiene un momento, la entiende y la mira desde otra perspectiva, pasa a ser algo totalmente distinto. Eso quería decir, Sandrita. Gracias por ese habitar, sí, habitar un ratico y vivirlo y sentirlo. Yo tenía una duda, Inma, porque tú al principio dijiste del tema de inicialmente estar como una mamá ausente, ¿sí? ¿Cómo, digamos, porque hay muchas mujeres que de pronto les tocó vivir esa realidad, o sea, una realidad en donde de pronto no estuvieran acompañando tanto a sus hijos por su desarrollo profesional, por los retos, por tener que ser de pronto cabeza de hogar y tener que dedicarse a eso para suplir las necesidades económicas, para avanzar? ¿Cómo haces tú hoy para que esa vivencia no sea una culpa que te, digamos, carcoma el corazón, sino que puedas avanzar y sobrepasar eso más allá? Sandra, es una pregunta que me cuesta porque habéis visto que he empezado como a soltar airecito, como... Y es cuando la culpa habita muy pegada a la tristeza por algo que reconoces que no has terminado de hacer del todo bien. Entonces, aunque la evitemos, pero para que no nos atrape, ya sabéis, yo y mi pegada a la respiración como la gran herramienta de vida, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que decir es que
vivimos en algunas ocasiones desde interpretaciones de la vida que para mí en estos momentos fueron equivocadas y me dediqué mucho a mi trabajo, a mi profesión, además con una carrera exitosa, brillante, y pensaba que ahí estaba. Y no descuidé, porque luego afortunadamente no se puede decir de descuido, pero no estuve tan presente en la ausencia en determinados momentos y nos lo cobran, ¿no? Porque mi hija una vez con 14, 15 años, bueno, como yo ahora llego pronto a la casa, te preparo merienda y hacemos tareas juntas y me soltó, no vengas a ejercer de madre cuando nunca lo has sido. Y lo hablamos porque lo recordamos, porque lógicamente ella 48 horas más tarde me estaba diciendo con sus 15 años, lo que dije, mamá, sé que es duro, pero yo no quiero otra madre, te quiero a ti y como eres. Pero no deja de ser duro, porque además en octubre del 2025 con ella, con 35 años largos, también me hizo revisión de un proceso. Entonces, ¿qué me enseña todo esto? Me enseña que vivir es estar en continuos procesos y reprocesos, de ahí la flexibilidad de la mente, la apertura del corazón y con los brazos siempre dispuestos. Eh, ¿Por qué no me dejo llevar por la culpa? Y vuelvo a soltar aire. Porque ser madre, y aquí tampoco quiero atribuírnoslo desde lo femenino, sino ser madre o ser padre, pues nadie nos enseña. No traemos un libro. Encima, para colmo, no buscamos ayuda. No nos unimos como un ejercicio como este, como para decir, desde mi experiencia, pues esto es lo que puedo decir. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo me he quitado mucha culpabilidad, más siempre hay una pregunta. Si a alguien admiro en estos momentos es a mi hija, como persona, sobre todo, como profesional, impresionante, y como emprendedora es de aplauso. Pero digo, ¿y si no hubiese sido así? ¿Estaría quitándome la culpa o estaría absolutamente derrotada? Claro, nos llegan de nuevo las herramientas. He sido un buen ejemplo, he sido espejo, le he transmitido valores en sus grandes, y también ocurrió no hace ni un mes, que en un momento dado, cuando ella me quería transmitir cómo se sentía y demás, yo en esos momentos, recordaros que ella es psicóloga y sexóloga, entonces acompañar, Sandra, a una psicóloga es más difícil que acompañar a... Entonces, yo sé que en esos momentos lo único que tengo que hacer es escuchar. No puedo dar... Solo escucho y lo único que digo es, yo estoy ahí para ti en estos momentos. Entonces, pues la veía de tal forma que la dije, en el momento que yo resuelva en 10 días este tema, pues me voy para Bogotá. Si es que, claro, ahí es donde estamos presentes, ahí es donde el hilo rojo se manifiesta, porque además mi hija y yo vivimos una peculiaridad en estos momentos las dos. Tenemos donde vivir, pero no tenemos ese concepto que llamamos hogar. Entonces, esa parte física que representa una casa a la que llamas hogar, no la tenemos. Por lo tanto, nos basamos, y toda nuestra relación se basa realmente en nuestra capacidad de querernos y de reconocernos como la hija y la madre que somos. No hay más. Porque, y estoy recordando aquí, pues, amigas más de la edad de mi hija que en algún momento se han tenido que regresar y han regresado al hogar de la madre normalmente, pero porque había esa casa físicamente. Mi hija y yo no lo tenemos en estos momentos, estamos solo nosotras. Y con eso nos tenemos.
Wow. Mira. Quiero decir algo. Escucho a Inma y se me vienen varias cosas que me gustaría compartir, no desde la experiencia que cuenta Inma en sí, sino desde lo que pensamos mucho las mujeres. Yo quiero poner la oposición, no está bien dicho, es como el contraste máximo en mi experiencia. Yo viví y trabajaba en casa, por lo tanto siempre estuve con mi hijo. Lo iba a dejar al colegio, al jardín, al fútbol, a donde fuera, lo iba a dejar, a buscar, lo acompañaba, trabajaba con él al lado, él jugaba al lado mío, estuve con él siempre. Porque también partí de la creencia que como mi mamá siempre trabajó mucho y nunca estuvo cerca, yo quería ser distinta. Y hoy día escucho a Inma y digo, yo no me siento menos culpable o más culpable que Inma en este sentido, pero sí tuve una experiencia distinta y mi relación con mi hijo no fue mejor por eso. Eso es lo que quiero mostrar. No es un tema del cómo nos funcionamos nosotras como mujeres frente a los niños. No sé si es la calidad del tiempo que se dice tanto, que no es la cantidad, sino la calidad lo que importa. Y perdón si me enredo un poquito en lo que digo, porque como esto no tiene guión, también es la parte entretenida. Desde mi punto de vista, son creencias las que estamos dejando sobre la mesa. Hay sin duda la pregunta que tú te haces, ¿y qué pasaría si a tu hija le fuera mal? Si te sentirías más o menos culpable. Y es una pregunta tremenda, pero viene desde otra creencia, del que somos responsables de la vida de nuestros hijos en totalidad. Y en realidad, una vez que ellos, no sé, para mí, el día que mi hijo cumplió los 15 y yo ya vi que él podía tomar decisiones, que él decidía si le iba a pedir pololeo o no a ser novia a una niña. ¿Cómo es que se dice? ¿Cómo? Pololeo se dice en Chile. ¿Pololeo? Sí. Sí, pololeo. Sí. No, eso sí es nuevo para mí. Pololeas. Tú pololeas, yo pololeo. Pololeo, se le pide pololeo, ok. Exacto. Entonces, ya cuando una persona ya es capaz de tomar este tipo de decisiones, para mí ya está empezando a tomar decisiones de vida. No son decisiones de si quiero comer un plátano o una naranja. No sé si me explico la diferencia. Y cuando ya empiezas a ver a una personita que toma ese tipo de decisiones, ya puedes tener otro tipo de relación. Entonces, lo que les quiero decir es que el miedo, la culpa, esto de ver como fracaso, como éxito algo, no tiene que ver con lo que uno hace como madre en su totalidad. También es muy cierto que no traemos un manual, ¿cierto?, de fábrica, y que tenemos el patrón que nos dejaron de enseñanza a nuestros propios padres, incluso nuestras abuelas, incluso las mamás de otros. Porque fíjate que a pesar de que yo estaba siempre con mi hijo, y mira esto loco, mi hijo dice hoy día, su recuerdo es que él pasaba hambre en el colegio. Y jamás, nunca, a menos que a él se le olvidara y se quedara, por ejemplo, porque él dormía en el segundo piso, nosotros abajo, y siempre en la escalera yo dejaba su mochila con 2 sándwiches, fruta, jugos, era una colación enorme y él además almorzaba en el colegio. Yo no entiendo por qué él tiene esa memoria del hambre. Si incluso me reclamaba y me decía, mamá, me mandas tanta comida, y yo le decía, pero compártela con un compañero que tenga hambre, o invita a la niñita que te gusta, siéntense en el patio y coman, compartan eso. A veces llegaba el plátano aplastado, el pan todo desarmado, incluso a veces se le reventaba la leche, como era futbolista, muchas veces pateaba la mochila. No sé si me estoy explicando. Sus recuerdos con respecto a mí, a pesar de todo mi esfuerzo, yo no creo que podría decir no valieron la pena. Pero lo que voy a decir es que mis recuerdos con los de él no calzan. Y eso no me hace ni peor ni mejor. No. Solamente hace que su percepción es distinta que la mía. Yo os quiero compartir algo, a no ser, Sandra, que tú quieras decir y tengas algo. Desahógate, Sandrita, desahógate. No, sí. Es que ahí si quieren, no, rápidamente con esto que tú dices,
es un poco la diferencia de la percepción, o sea, exactamente, es que es muy poderoso porque aquí tenemos las dos ejemplos, uno desde, no, oigan, yo de pronto desdibujé y entendí que era desde el éxito, desde hacer una cantidad de cosas y tú muy presente, pero los recuerdos no tenemos la forma de manejarlos, no tenemos la forma, porque cada vivencia, cada interpretación, cada niño, cada persona tiene su propio proceso y ahí es porque, y ahí es lo interesante, conecto con el autoconocimiento, porque cada uno tiene que exorcizar, yo digo, sus propios demonios frente a cosas e imaginarios y qué interesante además también darse la posibilidad de conversar frente a cosas. Oye, porque si uno no se da la posibilidad de conversar, ¿será que entonces yo de dónde saqué esto? La apertura a que esta es mi forma de ver, mi verdad, la mía es esta, mira qué curioso, ¿desde dónde te habrás conectado con eso? Y esa parte es muy interesante. Ahí lo último que ya para que Inma hable un poco, cuando yo hablo de la culpa, las cosas que me ayudan a trabajar un poco el tema de la culpa es tener decisiones muy conscientes, ¿sí? Entonces, una de las cosas que me pasó cuando mi papá se muere y se muere de manera accidentada, de un momento a otro no estaba, y yo me acuerdo cómo yo había dicho, estaba haciendo yo una especialización y en ese momento yo dije, yo voy a hacer la especialización y ahorita no tengo mucho tiempo, entonces tan pronto la termine, voy a dedicarme a mi papá. Y ese después nunca llegó. Y fue como ese golpe de ¡pum! De realidad, de yo cómo voy a interpretar este momento de la vida y qué voy a hacer como hija, porque otra de las cosas es que también somos hijas, ¿sí? Entonces está no solo el hecho de ser madres, sino también hijas. Y es como, claro, es que si digamos, ejemplo, uno de los mayores aprendizajes es si yo quería estar con mi papá, debía haberlo hecho, ¿sí? O también asumir, estoy en este momento de la especialización, la voy a hacer con toda y voy a estar presente de otras maneras, como con conciencia. Y esa conciencia es la que uno dice, puede tener como esa tranquilidad de, ya hay cosas que no podemos controlar, lo que ellos piensan, lo que opinan, lo que dicen, sino es como la posibilidad de conscientemente, o hoy voy, cuando hago viajes, voy, qué delicia, sé que no estoy con ellas ni con la familia, pero estoy cultivándome a mí y lo hago conscientemente, ¿sí? Es como una de esas maneras. No sé, Irma, si esto que dije complementa lo que ibas a decir o de ahí Mucho. o lo cambia o cuéntanos. No, lo complementa todo porque has atraído algo que a mí me parece vital y creo que, bueno, es que para mí es la manera de resolver las cosas, de que la vida funcione mucho mejor y demás, y se llama comunicación. Y tú lo has dicho, porque no conversamos, porque lógicamente los puntos de vista de las experiencias son distintos porque nos llegan con emociones, con cargas emocionales diferentes. Además, no es lo mismo lo que mi hija me dijo con esos 15 años y yo con 45 a vivirlo en otros momentos. Entonces, cuando entramos en pandemia, la pandemia nos ayudó a esto y yo la pandemia la recuerdo como una de las mejores épocas de mi vida, porque después de toda esa distancia fueron 3 años la una pegada a la otra, porque nos parece que la cuarentena duró muy poco, pero realmente luego cuando cuentas, desde el año 20 completo, 21 y prácticamente 22, mi hija y yo vivimos pegadas. Y en ese vivir pegadas también surgían los choques, las dos trabajando en la casa, las dos reunidas y hablando y hablamos súper alto y súper fuerte. Entonces tuvimos que establecer muchos acuerdos y hay algo que nos funcionó de manera y nos sigue funcionando a pesar de la distancia. Y es que cada 15 días hacíamos un estado de... revisábamos nuestro estado de la relación. ¿Y en qué consistía el estado de la relación? Domingo en la mañana desayunábamos y mientras desayunábamos es decir, si algo nos había incomodado, hacer el pedido sobre ese incomode y sobre todo luego reconocer en positivo y acabar con un abrazo y un beso. Y desde entonces se acabaron las disputas, todas las disputas, porque claro,
tiene que ser algo tremendamente grave como para estallar, porque un día mi hija se encargaba de cocinar y yo de recoger después de cocinar ella, que hubiese hecho algo que a mí no me gustase. Pues ya lo habíamos acordado porque éramos muy organizadas, teníamos menú, ella iba a comprar, éramos muy organizadas. Entonces, si a mí había algo en la comida que había hecho que no me agradaba, pues no se lo decía tanto en ese momento, sino que a ese día que teníamos que hacer el estado de nuestra relación, lo revisábamos. Ay, Alba, no le pongas soja, porque a mí con la soja no me gusta tanto y demás. Y lo revisábamos y desde entonces seguimos haciéndolo y funciona fantásticamente bien. ¿Pero en qué se basa? Es que nos comunicamos. ¿Y nos comunicamos desde dónde? No desde la rabia o el pronto de tal o desde la tristeza, sino desde haberlo reflexionado, haberlo interiorizado, saber hacer un pedido y terminar con el te quiero mucho. Sencillo, claro. Sencillo, muy sencillo, muy, muy sencillo, pero es de una practicidad impresionante. Quiero contar una historia que no es mía y que tiene que ver con eso, que a mí me encantó. Una amiga mía en pandemia, hacían ellos, el marido le regaló una de estas Thermomix, no sé si las conoces, esas máquinas que cocinan solas. Hola, Ok, sí. Y un robot de cocina. Sí, o se la había regalado creo para su cumpleaños un poco antes porque ella la había pedido. Y la hija empezó a hacer, como negocio, empezó a hacer estos rolls de canela. Maravilloso. Y ellos decidieron como familia que todos los jueves hacían hay un programa en Chile que se sientan 4 personajes famosos y cocinan en las distintas casas, entonces te muestran las 4 comidas. Y en ese, no me acuerdo cómo se llama, y ellos hicieron eso, entonces los 2 hijos, él, la hija, el hijo y la pareja, se turnaban cada jueves para cocinar y se grababan y hacían el menú y sorprendían a la familia. Entonces, como la Thermomix hace cosas maravillosas, a veces invitaban cuando se podía, invitaban a otros. Oye, pero el punto está en, como dice Inma, cuán sencillo es. Y esto fue en pandemia, pero se puede hacer en cualquier momento como para dejar también un consejo compartible, digo yo. Es que muchas veces hacer estos acuerdos de familia que te hacen... no solamente te traen esto del hogar, porque el hogar no es un lugar físico, ¿cierto? El hogar está en el amor, en el cariño, en los recuerdos. A mí una de las cosas que más me dolió fue dejar todas mis fotos. Digitalicé todo lo que pude, pero sí sé que la mayoría de mis recuerdos están en mi mente, que mi corazón es el que explota y se expande cuando yo recuerdo ciertos minutos de la vida. Entonces también trato de recordar ciertas cosas haciendo un mapa. Y esto que dice Inma para cerrar es que cuando uno toma decisiones de hacer estos ejercicios, estas actividades en familia pequeñas, cortas, claras y sencillas, hace que se vayan adecuando y encajando muchas cosas sin darnos cuenta. Mira que ahí yo, una de las cosas que veo, voy a poner 2 puntos. El primero, ustedes dicen algo que es muy poderoso para el tema del nido vacío y es de cómo contrarrestar ciertas cosas y es generar rituales, generar espacios, generar esos momentos y un poco también el tema más lúdico, como bueno, venga, porque no compartimos, no cocinamos, que se vuelve un poco en temas de tiempo más calidad que cantidad. Sí, vamos a hacer, no sé, la cocinada de esto, estos días es los que tenemos el espacio para hablar y así se van como supliendo esos espacios de compartir, de seguir generando lazos, que eso me parece importantísimo. Pero yo les tengo que contar una cosa que a veces nos pasa a nosotros como familia y es que a pesar de todo y desde todo el tema de disciplina positiva, una de las recomendaciones es las reuniones familiares. Y es precisamente ese espacio en el que tú hacías un librito y con el librito escribías, en lugar de decirlo en ese momento, escribías las cosas para que se hablara en ese momento. Y yo empecé con la reunión familiar. Y se supone que en la receta de la reunión familiar al final es lo que decía Inma, como dense un beso, un abrazo, jueguen en familia. Pero les digo que muchas veces nosotros en la reunión familiar
terminábamos a veces peleando, o sea, era difícil y muchas veces ha sido complicado, con todo y que hemos tenido la intención de hacerlo, es como, bueno, los domingos si hacemos y después se hablaba y con todo lo que se hablaba terminábamos, por eso les digo que a veces hay recetas que funcionan y, o cosas, pero o lo que uno tiene es como ver cómo se adapta a cada familia, cómo es eso que funciona, porque yo con todo y que el ideal era que eso funcionara y yo sí, yo quiero, un poco cuando uno, lo que uno tiene que aprender, ¿no? Para mí, digamos, desde la psicología, yo como psicóloga, venga, hagamos esto, pero a veces se vuelve un poco predecible, se vuelve entonces que se generan choques y a nosotros a veces nos funciona es que las cosas sean un poco más espontáneas. Entonces nosotros tenemos que aprender y yo que quiero como ese control en ciertas cosas de, vamos a decir, paz y amor, quedemos tranquilos, tenía que vivir con el hecho de, puchica, no funcionó este tema de la reunión familiar, no, no, entonces, ¿qué veo? Que nos funciona a veces nosotros comemos y salen las conversaciones y se dan en un momento, ¿sí? Y en ese momento que sean las conversaciones ya llegamos a acuerdos y todo. Yo quisiera algo mucho más regular, pero tengo que mostrar un poco esa faceta de hay momentos en que no funciona, o sea, no me funciona. ¿Y qué he hecho? Tratar de fluir un poco con lo que pueda ir funcionando, con el ir tomando conciencia y acción en esos momentos y evitar un poco la perfección, ¿no? Porque la perfección a veces es como la idea de que es que si el libro dice esto, tiene que ser así. Y entonces uno choca con el tema y un poco los ideales y las cosas. Entonces también es como contrarrestar el tema de, es que es el ideal, sino cómo se da, cómo también se puede disfrutar en el proceso. Sandra, lo que traes es la realidad más real y no siempre de estos encuentros de revisión del Estado de la Unión, es como los llamábamos, ya me ha salido el nombre del Estado de la Unión, pues no siempre nos salían bien y hay que respetar ese momento. O sea, hay una expresión española que es coger el canasto de las chufas. La chufa es una frutita con la que se hace horchata y coger el canasto de las chufas es que te has enfadado y te has desaparecido te has desaparecido y no quieres crear. Mi hija es más dada a ese cuando algo le incomoda tiene que parar. Yo creo que eso es un tema ya de edad, de bueno, ya todo lo puedo dejar para... No es que no me importe, sino más nivel de resiliencia, por decirlo de otra manera. Entonces hay que respetar que incluso intentándolo no puede ser perfecto y se coge el canasto de las chufas y ese día eso se termina sin abrazo ni te quiero mucho. Y hay que dejar los procesos de cada uno y ahí que tenemos que apartar el ego, que es algo que nos mantiene absolutamente ciegos. Hay que apartar el ego y lógicamente a mí me encanta poner el ejemplo de la guadua en su flexibilidad. La guadua que nos parece ya hasta llamarle árbol nos puede costar, porque es como un palito así y tiene... Pues la guadua puede llegar a crecer más de 13 metros. Además, me encanta la guadua porque la guadua crece socialmente. Es un árbol gregario, como el humano. Y tiene unas raíces tan profundas como lo de alto que puede crecer. ¿Y eso a qué le lleva? Un afianzamiento importante y aunque el viento le venga con mucho viento, tiene mucha flexibilidad. Traduzcamos a la gente que pueda no entender lo que es la guava. La guadua es como el bambú, gracias, pero es como se llama en Colombia y encima a su conjunto se le llama guadual, que a mí me encanta y además los guaduales se suelen hacer redondos y son un espacio absolutamente de paz y yo creo que hasta de energía que conecta, de energía telúrica. Wow. La cuestión para mí es que tenemos que ser así flexibles como tú lo has planteado, dejar que la espontaneidad surja y dejarnos de nuevo con esa mente abierta. Y una vez dicho, porque lo que tú has descrito y como lo has descrito es la realidad más real, como digo, quiero recoger algo que has dicho, es tengo menos culpabilidad o siento menos la culpabilidad cuando esa decisión la he tomado de una manera consciente. Y yo a eso le llamo discernimiento.
Si algo lo baso desde el cariño y además hay una parte de la intuición por la experiencia que me está diciendo que puedo actuar así. Y para un momento, para hacer un análisis y ese discernimiento, pues con esto voy y con esto puedo avanzar. Para quitarnos sentimiento de culpabilidad, que es muy difícil. Ay, Pero mire, qué lindo. Gracias por esa analogía. Además, me encanta el tema del bambú, de los guaduales, de cómo puedo tener unas raíces firmes y cómo puedo ir como llevándolo de un lado a otro. Me gustaría que para de pronto cerrar esta charla tan interesante, porque miren que de todas formas cuando hablamos así desde el corazón, desde la humanidad, desde la apertura que tenemos vivencias que son dolorosas, pero también cosas que nos ayudan a resignificarlas. Y miren lo lindo que es poder tener una persona con la que se hable, ¿no? Porque te da perspectiva, te da. ¿Cuál sería como ese mensaje de cierre que ustedes le dirían a un papá o a una mamá que está en ese momento de sentir que su vida está un poco sin piso, porque sus hijos ya no van a estar? ¿Cuál es ese último como mensaje que ustedes le darían a esa persona que está pasando por ese momento de vida? Bueno, además que pues pueden ser momentos, ¿no? Distintos, pero como con esa sensación. pensar que la vida es como una espiral y nos va a traer y nos va a llevar y nos va a volver a traer porque, pues, yo lo quiero hacer y voy a ser absolutamente sincera. La ha creado ChatGPT, pero me encanta cuando yo le pido cosas y de repente decide sacar un poema. Y entonces este poema me parece súper bonito, muy desde mi caso, pero lo quiero transmitir desde las emociones que se vivan. Dice: aunque la distancia aprenda kilómetros y las casas conozcan silencios, el nido no se vacía, porque hay amores que no viven en la presencia, sino en ese hilo rojo invisible que une las almas más allá del tiempo, de las ciudades y de las despedidas. Tú allá, yo aquí, y sin embargo, algo sigue latiendo al mismo compás. El amor verdadero no rompe con la ausencia, se estira, se transforma, espera y siempre encuentra el camino de regreso. Por eso el nido permanece, no hecho solo de paredes, sino de memorias, de raíces compartidas y de ese hilo rojo que jamás se suelta. ¡Oh, qué lindo! ¡Wow! ¡Ay, Isma! Yo quiero... Lo voy a pasar por WhatsApp para que lo tengáis. Dale. Y lo vamos a dejar abajo en el primer comentario. En los comentarios. Sí. Yo no sé si con esto voy a cerrar o voy a abrir una conversación, pero me pasa que hay una etapa de mi vida donde me conecto con Sandra por esto de vivir en familia. En algún minuto tomé la decisión de cambiarme de ciudad y de invitar, quise dejar a mi hijo que no se moviera de donde estaba, traté de hacerlo bien, nuestra relación no era buena. Veo a Inma con su hija muy cercana, de mucho cariño, con una relación que han forjado las dos a distancia, pero que se ha forjado. Y por el otro lado me veo yo súper desconectada con mi hijo, con un quiebre emocional ahí, y que también creo que, y es lo que quiero decir, que de las personas, de las mujeres o hombres también que nos estén viendo, probablemente van a conectar con alguna de nosotros en estos distintos escenarios donde estamos. Entonces, mi pregunta, un poquito cambiando la pregunta que hizo, por eso decía que no sé si voy a cerrar, voy a abrir algo, es que yo, en mi caso, sí comparto con Inma, con las dos en realidad, de que el nido no es el hogar, sino que es lo que uno siente aquí. Y eso es lo que pasa en todo sentido de la vida, es algo, yo hoy día vivo en movimiento, yo digo, bueno, estoy conociendo lugares, estoy conociendo personas, así como las conocí a ustedes, que hoy día están en España, en Matú, en Colombia, Sandrita y yo estoy en Perú. Igual seguimos súper conectadas y abrimos estos espacios de conversación justamente para
para contarle a otros, ¿cierto? Todo lo que hemos aprendido juntas y hacer las conversaciones que son tan ricas, cuando nos reunimos las tres como amigas, son tan ricas que decidimos hacer este espacio para que la gente nos escuche hablando de las cosas tan profundas que hablamos. Pero vuelvo, en mi caso, y hablo muy de mí, para las personas que están viviendo el dolor de tener a sus hijos lejos, de no tener una relación, que también he conocido mucha gente, que no sepan, o sea, que no sientan que no hay hogar, que no hay conexión, sino que hay un contexto de cariño, de amor, de realidad, que no es virtual, que es una conexión que nunca se va a deshacer. Ese hilo rojo, para mí hoy día en mi mente me voy con eso. Es como que me ayudaron a conectar de nuevo con ese sentimiento rico, esa sensación de no importa cuán lejos esté de mí, no importa cuán enojado esté conmigo, hasta aquí. Eso. Me hiciste pensar un poco en la posición de hija y de mamá, cuando yo pienso en mi mamá y la siento en el corazón, ¿sí? Y está presente, y está muy presente a pesar de ya no estar físicamente conmigo desde hace más de 28 años, ¿sí? Entonces es de verdad cómo seguimos enriqueciendo esa sensación y esa energía maternal que pudimos vivir. Y lo mismo con nuestros hijos que se van o que no están, como desde el amor podemos mandar, tener esa conexión y esa certeza de seguir alimentando como ese sentimiento que además es una fuerza poderosa, ¿no? Es una fuerza poderosa para lo que las decisiones que tomamos, para las acciones que tenemos. Así que yo les agradezco a las dos por abrir sus corazones, por abrir su mente, por compartir sus experiencias tan humanas, porque las tres podemos durar hablando mucho tiempo de muchas cosas y esto es bonito y queríamos precisamente lo que tú dices, Fer, compartirlo. También dejo la inquietud de si tú has visto esto y tienes alguna pregunta, escríbenos, haznos comentarios, cuéntenos qué otras cosas les gustaría que habláramos. Nosotros cada vez metemos temas yo siempre digo que estoy con ellas y tengo tarea. Entonces tengo la tarea de leer este libro, tengo la tarea de hacer esto, me reconecto nuevamente con esa historia del hilo rojo. Y además que tengo un poco el tema del hilo rojo, que es muy simbólico, y pienso que eso, los símbolos, los rituales, nos ayudan mucho a conectarnos con las otras personas. Así que y otra de las cosas que quería era que no nos vayamos con la idea de que nuestra vida no vale la pena, ejemplo, si estoy en ruptura con mi hijo, o que nuestra vida no vale la pena si están lejos, o que nuestra vida no vale la pena si no tenemos la familia perfecta. Es como, más bien, cómo a partir de eso que tenemos podemos aprender más, comprender más la vida, conocernos más a nosotros mismos y ser también nuestros mejores aliados y nuestros mejores amigos en este camino que se llama vida. Apagar el ruido y encender nuestro nuestra verdad. Y cada uno tiene su verdad y más en estos temas. Sí. Y lo que tenemos son ganas, herramientas y mucho amor para dar y para ofrecer. Ha sido un placer, como siempre. Un abrazo muy, muy grande. Me encanta. Ojalá a la gente le guste. Y me gustaría proponer un tema para la próxima, esta conversación que hemos tenido ahora, que tiene que ver con el tema de las rupturas hacia arriba. Hoy día hablamos hacia abajo y sobre el nido vacío, que de alguna manera es una ruptura, no siempre en términos negativos, pero me gustaría hablar de la despedida de los padres, quizá, o de algo cómo cambiaron nuestras vidas y cómo el autoconocimiento también nos ayudó a superar esas etapas. Es un tema para mí hoy tremendamente delicado. Un solo día, 3 muertes. Los papás, la mamá de una amiga, el papá de una amiga y una prima mía. Entonces, me prepararé bien para las despedidas, aunque yo siento que tengo una buena relación con la muerte. Ok, excelente. Será ese nuestro tema. Un abrazo a todos. Nos vemos. Las quiero mucho.